acá lo que tenemos es una polarización fija, que es lo primero que vamos a tratar de explicar. Y bueno, después vamos a ir a la autopolarización y la polarización por divisor de tensión. Esta era la más simple. La desventaja que tenía que tengo que utilizar dos fuentes de alimentación para fijar el punto de trabajo. Por eso es polarización fija, ¿sí? Se le denomina porque solamente puedo tener un único punto de trabajo determinado por estas dos fuentes de alimentación, ¿sí? Bien, nosotros estábamos explorando esta curva, ¿sí? Es muy importante la parte gráfica en el estudio de estos transistores, ¿sí? Porque son determinantes para hallar soluciones, ¿sí? Las soluciones serían las corrientes o tensiones que me puedan llegar a pedir en un examen, ¿sí? Bien, nosotros tenemos acá en el gráfico de la izquierda tenemos la curva de transferencia, ¿sí? Recuerden que IDSS era la corriente máxima de drenaje cuando la VGS era igual a 0. ¿Sí? Recuerden que la VGS es la tensión, tenemos aquí, esta VGS es la tensión entre este punto y este punto, ¿sí? Cuando esto es 0, ¿sí? Cuando este punto es 0, obtengo hasta cuando VGS es 0, obtengo la mayor corriente de drenaje o la IDSS. Después, a medida que voy variando, fíjense que acá en este circuito lo que estamos haciendo es un barrido de tensión, ¿sí? Los dos circuitos son iguales, son dos gráficos distintos. Este es el de la característica de salida de la corriente de drenaje respecto de la VGS, y este es la transferencia, o sea, cuando VGS es igual a 0 y cuando VGS es igual a menos 3 en este caso, ¿sí? Por eso estoy haciendo un barrido de la fuente. Esto es lo bueno que me permite el programa LTSpice, que puedo hacer barridos de tensiones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es entre BDD, la voy a barrer entre 0 y 10, y la BGG entre 0 y menos 3 en saltos de 0,5 volt, que es lo que está pasando acá. Por eso yo puedo ver el comportamiento en cada una de estas tensiones de VGS o de compuerta fuente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo la VGS igual a 0 volt? ¿Sí? Cuando esto vale 0, obtengo la máxima corriente. A medida que voy bajando, ¿sí? Va descendiendo la VGS y se va siendo, voy bajando de saltos de 0,5, ¿sí? Entonces fíjense cómo va bajando la corriente de drenaje, ¿sí? Esto respecto a este otro gráfico que tenemos acá es muy importante porque cuando VGS es 0 tengo la máxima, cuando VGS es igual a VP, que es la tensión, es uno de los parámetros que vienen en el, que especifica el fabricante, así que la tensión de estrangulamiento, fíjense, cuando VGS es en este caso menos 4 y acá está, era más abajo de todo, ¿sí? Cuando VGS es menos 4, ¿sí? La ID es 0, por eso es la tensión de estrangulamiento, ¿sí? También llamada VGS off o de desconexión, cuando no deja pasar corriente, ¿sí? Entonces VGS 0, máxima corriente. Cuando VGS es igual a VP o la tensión de estrangulamiento, la ID va a ser 0. Acá tenemos la explicación de la polarización fija, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la polarización fija era una de las más sencillas, quizás más fáciles de interpretar, ¿sí? Tiene alguna, porque se puede verificar tanto los resultados de la manera gráfica como matemática, ¿sí? Entonces
Acá tenemos un circuito con polarización fija. Recuerden que la desventaja que tiene es que tengo que utilizar dos fuentes de alimentación. ¿Sí? Este C1 o C2 son capacitores de acople. ¿Sí? No los vamos a tener en cuenta. Lo que vamos a hacer, como vamos a trabajar con continua, este circuito va a quedar resumido a esto. ¿Sí? A esto. Este es el circuito equivalente de continua. Por ejemplo, acá estamos aplicando una tensión negativa a la compuerta. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vamos a calcular acá? IDSS es un dato del fabricante, IBP también, o BGS off, así como aparece. A ver, tengo acá está en datasheet, por ejemplo, es el transistor que estamos viendo, ¿sí? El 2N3819. Tenemos la BGS off, el máximo es de 8, ¿sí? Y el otro dato importante es la IDSS, que es la corriente máxima, que para un valor de referencia de 15, el valor máximo es de 20 mA. Nosotros lo que habíamos visto en el simulador, ¿sí? Era que partía de, lo tenemos acá, 12 mA. Recuerden que acá estamos usando 10, ¿sí? Y por eso era diferente la IDSS, ¿sí? Bien, bueno, volviendo aquí, BGS habíamos dicho que era una cantidad fija, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es fija? Si nosotros recorremos esta malla, recorrer esta malla es ver todos los elementos, todas las fuentes y todas las caídas de tensión que tengo. Entonces podemos determinar que, vamos a ver acá, fíjense, tenemos menos VGG. Recuerden que cuando yo recorro este lazo en el sentido de las agujas de reloj, si atravieso una fuente de más a menos, va a ser negativo. Entonces menos VGG, esto es de más a menos, también entonces menos VGS es igual a 0. Recuerden que la suma de las fuentes, la suma algebraica de fuentes y la resta de las caídas de tensión tiene que dar 0. Entonces menos VGG menos VGS es igual a 0. Por lo cual, si yo paso a VGS del otro lado, VGS es igual a menos VGG. ¿Sí? VGG es de esta fuente de acá. ¿Sí? Bien, ¿cómo sigue esto? Entonces, como les decía, como VGG es una fuente de corriente continua fija, la magnitud de VGS también es fija. De ahí yo les decía que es una configuración de polarización fija, ¿sí? Ahora, lo que hacer es aplicar, ¿sí?, la ecuación de Shockley, ¿sí? Controla a nivel resultante la corriente de drenaje. Recuerden que esto de acá va a ser fijo, esto va a ser un dato, esta constante, este es dato, por lo cual puedo calcular inmediatamente la ID, ¿sí? Bueno, estos son métodos cuando tengo polarización fija, ¿sí? Dice, un análisis gráfico requeriría una gráfica de la ecuación, ¿sí?, como se muestra en esta figura que está acá. Bueno, aquí IDSS es lo máximo, ¿sí? Y BP es el valor mínimo. Esta forma, esta curva está determinada por la expresión, ¿sí?, exponencial de Shockley. ¿Sí? Si yo selecciono VGS igual a BP sobre 2, estos son aproximaciones, pero bueno, se asumen, ¿sí? Si yo elijo una VGS que es BP sobre 2, la IDSS va a ser, o sea, la ID va a ser la IDSS sobre 4. Estas son estimaciones que yo puedo asumir sin temor a tener que cometer un error, ¿sí? Bueno, que esto lo puedo asumir para la polarización fija. Entonces, bueno, ya con ese gráfico, esta línea que está acá está determinada por la VGSQ, ¿sí? Lo que habíamos visto que era igual a la menos VGG, ¿sí?, en el anterior acá. VGSQ es la VGS de trabajo, ¿verdad? Es igual a la menos VGG.
Entonces esa tensión, esa menos BGG, donde corta esa curva va a ser mi I de Q. Entonces tengo la BGSQ y la I de Q. Recuerden que este es el punto de trabajo de este transistor. Y acá tenemos la forma de verificarlo. Cómo medir, bueno, un amperímetro en serie para la I de Q. Cómo medir como el amperímetro, perdón, el voltímetro, la tensión, la diferencia de tensión entre G y S. Y ahí obtengo y puedo verificar la tensión GS. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué más puedo obtener? Los otros valores, la BDS. ¿Sí? ¿Cómo calculo la BDS? Va a ser la BDD menos la ID por RD. ¿Cómo calculo esto? Si yo antes calculaba esta malla, ahora tengo otra malla acá, que es entonces BDD menos ID por RD menos BDS me va a dar esta corriente, ¿sí? Puedo calcular todos los parámetros, ¿sí? O sea, BDD menos ID por RD es toda una tensión menos esta tensión. Esto es lo que puedo calcular acá, ¿sí? La BDS es esta, entonces BDS es BDD menos ID por RD. BS es la tensión que tengo acá, como está puesto a tierra, es 0. Y bueno, la BGS, por eso esta es una de las más sencillas. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Cómo calcular. Un ejemplo resuelto. Acá. Ahí tenemos, determine lo siguiente para la red de la figura. Tengo los parámetros, ¿sí? Del fabricante, 16 volt, 2K, la resistencia RD, 1 mega y 2 volts, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que hacer. La solución matemática, vamos a ver si lo vemos todo junto. La BGSQ habíamos despejado que era igual a la BGG menos BGG, ¿sí? Entonces, si esto es 2 volts, ¿sí? O menos 2 volts, ¿sí? O el despeje que habíamos hecho antes, este es el valor, ¿sí? Después voy reemplazando estos menos 2 volts, los voy a poner acá. Esta es la BP, ¿sí? Que es dato, está acá, menos 8 volts, menos 8, pongo la expresión de Shockley y ya puedo calcular la I de Q, ¿sí? Este es el método matemático. Lo dejo acá para que puedan sacarlo. Después la BDS va a ser igual a la BDD, que es esto, menos ID por RD, da esto. O sea, esta tensión menos esta tensión me va a dar esta tensión, ¿sí? Por la ley de Kirchhoff. Entonces, los parámetros que me piden son la BGSQ, I de Q, este es el punto de trabajo, Q. Después la BDS, la BD es igual a BDS, esta tensión es igual a esta, ¿sí? Esta de acá, una de esta. BD es igual a BDS, perdón, esta tensión que está acá, entre este punto y tierra, es igual a la BDS, ¿sí? Por eso es igual a 4,75. La BG o BGS es igual a menos 2 volts y la BS obviamente es 0, ¿sí? Esta es la parte matemática. A ver. Y la parte gráfica es esta. Es el mismo circuito, ¿sí? Este punto y este punto son los valores extremos. La IDSS 10, menos 8, ¿sí? La IDQ, recuerden que me había dado 5,6, porque la BGSQ es de menos 2. Entonces estos menos 2 trazo una recta donde corta, va a ser el punto Q, ahí me voy hacia la derecha y aproximadamente me va a dar los 5,6. ¿Sí? Entonces se puede hacer de modo gráfico y matemático. ¿Sí? 5,6. Entonces bueno, acá ponemos todos los resultados finales, ¿sí?
Entonces acá dejo un ejemplo de cómo resolver una polarización fija. Bueno, en el próximo video vamos a ver una resolución de autopolarización. ¿Sí? Muchas gracias.